lenguas de fuego. Y quiero que tú pongas mucha atención porque vas a encontrar y vas a entender el propósito por el cual Dios preparó esta bendición para ti, porque Dios estableció esto y va a ser de mucha edificación para tu vida. Muy bien, entonces el tema para hoy se llama lenguas de fuego. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que la iglesia, tú como cuerpo de Cristo, tú como la esposa, como la novia, como el templo, dice la palabra de Dios que íbamos a estar sometidos, fíjate bien, a luchas, a persecución, íbamos a estar sometidos a tentaciones, íbamos a estar bajo ataque, fíjate bien, vamos a estar bajo ataque y nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la esposa, estamos en una guerra espiritual. Por eso es muy importante que tú puedas entender que nuestra guerra no es contra las personas, no es contra un familiar, contra un vecino, no es contra ninguna persona de carne y hueso, sino que nuestra guerra es una guerra espiritual. Pero lo que tú quiero que tienes que comprender es que la iglesia no está en este mundo para andar turisteando. La iglesia no vino o no fue constituida por el Señor Jesucristo en este planeta, en esta tierra, para andar no. La iglesia tiene sus propósitos. Tú, como parte del cuerpo de Cristo, tienes tus propósitos en Cristo Jesús. Fíjate bien, tú tienes propósitos personales con tu ministerio, con tu vida, con tu matrimonio y todo, pero también como iglesia nosotros tenemos propósitos eternos. Y fíjate bien, quiero que tú puedas estar consciente que Dios tiene presente esos propósitos las 24 horas del día. Él está entendiendo claramente qué es lo que Él quiere y qué es lo que se ha propuesto. Y lo que Él quiere y lo que se ha propuesto, Él ha decidido tomarte en cuenta a ti. Él ha decidido que tú vas a ser su representante aquí en esta tierra. Tú eres los pies de Cristo, tú eres los brazos de Cristo, tú eres la boca de Cristo. Eso quiere decir que el cuerpo de Cristo eres tú, somos la iglesia. Entonces, como nosotros tenemos una función, un propósito aquí en este mundo, en esta tierra, viene Dios y lo que ha hecho es capacitarnos, lo que ha hecho es empoderarnos, lo que ha hecho es autorizarnos para que nosotros funcionemos. Oye bien, lo que nos haga falta para cumplir con los propósitos que Él tiene en su mente y en su corazón que hagamos en esta tierra, Él nos los va a dar, Él nos los va a proveer, Él va a darnos lo que nos haga falta. Si a ti te hace falta un don, una capacidad, un talento, lo que tú vayas a necesitar, aún recursos, fíjate bien, recursos aún, Él te los va a proveer con tal de que tú cumplas el propósito por el cual el Señor te escogió, por el cual el Señor levantó una iglesia. Entonces, fíjate bien, aquí es en donde vamos a encontrar que Dios ya había profetizado, Él ya había anunciado y Él ya había prometido, fíjate bien, que iba a dotar a la iglesia de un poder sobrenatural, un poder tan grande, fíjate bien, que podía derrotar, podía cancelar, podía anular, podía reprender y podía destruir cualquier poder de las tinieblas. Fíjate bien que el Señor Jesús vino, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino el diablo? El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, como Él se fue para el cielo, Él está sentado a la diestra de como Él se fue, entonces Él levanta a su iglesia, tú eres su iglesia ahora, y entonces la capacita y la empodera para que la iglesia continúe con el trabajo que Él comenzó.
Entonces, fíjate bien que cuando Dios tiene en su mente y en su corazón continuar con el trabajo que inició el Señor Jesús aquí, lo primero que Él hace es levantarte, tomarte en cuenta, fíjate bien, y darte las capacidades, darte los talentos, los dones, darte inteligencia, darte entendimiento, darte discernimiento, darte dones, poderes, ministerios, aún todo lo que tú necesites, Él te lo va a dar con tal de que tú cumplas los propósitos por el cual Él te escogió y te hizo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que Él prometió darte, fíjate bien, para que tú cumplas con ese propósito, es que Él prometió que iba a enviar su Espíritu Santo para que viniera a morar en ti, para que viniera a habitar en ti. Pero no solamente tienes que entenderlo con tu mente, sino que tienes que creerlo con tu corazón y saber qué alcance tiene el que el Espíritu Santo haya venido a tu vida. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque así como el día de ayer estuvimos viendo que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, lo que Él hace es que nos santifica y nos da santidad. Pero no solamente eso, hay mucho más que eso. Entonces hoy quiero hablarte de un evento muy precioso que sucedió. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, fíjate bien, Dios mismo descendiendo del cielo, tomando posesión de su iglesia, fíjate bien, eso es posicionándose, poseyéndola para poder actuar a través de su iglesia. Tú eres su iglesia ahora. Entonces, quiero primero enviarte allá atrás en la historia, en el valle de Sinar, allá antes de que existiese Israel, antes que existiese Abraham. Y vamos a encontrar que hubo un hombre que se llamaba Nimrod, y él dice que organizó a todos los hombres bajo este cielo. Él los organizó bajo su liderazgo, y dice que decidieron ellos construir una torre que llegase hasta el cielo. Fíjate bien. Y no te lo voy a leer todo, sino que te lo voy a comentar porque yo sé que tú ya conoces la historia para ahorrar tiempo. Pero dice la palabra de Dios que Dios vio que estos hombres, fíjate bien, se unieron, había unidad, se unieron, se asociaron, fíjate bien, y se trazaron un mismo propósito, se trazaron un mismo plan. Y dice que a causa de esa unidad y de esa determinación que tenían ellos, dice que nada los iba a hacer desistir de construir esa torre que ellos pensaban que iba a llegar hasta el cielo. Y entonces cuando Dios mira esa unidad, Él mira esa convicción, Él mira esa determinación, ¿sabes qué fue lo que provocó? Dice Dios que dijo, descendamos ahora, fíjate bien, descendamos ahora a donde están ellos y confundamos ahora sus lenguas para que desistan de hacer lo que se han propuesto hacer en su corazón. Y ahí fueron confundidos, y entonces cada quien empezó a hablar diferentes lenguas. Fíjate bien. Entonces, cuando hay unidad, cuando hay determinación, cuando está el mismo sentir, eso provoca la mano de Dios. Entonces, luego vamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 2, y aquí sí te lo quiero leer porque esto ya tiene que ver con lo que yo te estaba hablando al principio, con tu propósito ahora como iglesia. Entonces, en Hechos capítulo 2, si tú tienes tu Biblia ahí, puedes leerlo, en el versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso el tema de hoy se llama lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque este acontecimiento, este evento que está sucediendo aquí es algo que Dios había prometido, pero lo que yo quiero que tú veas aquí es que lo mismo que ocurrió en el valle de Sinar, dice que estaban unánimes juntos. Esa unidad, esa determinación movió a Dios para que bajara para confundirlos. Fíjate bien. Y ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron a hablar todas las lenguas. Pero aquí, fíjate bien, ocurre exactamente lo mismo. Habían 120 que estaban unánimes juntos, estaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, estaban en comunión, estaban en coinonía. Ellos estaban determinados, fíjate bien, a mover la mano de Dios. Y entonces cuando Dios mira esa unidad, esa determinación, esa convicción, esa fe que había ahí, entonces baja otra vez. Fíjate bien, ¿para qué? Para que hablaran otra vez en otras lenguas, pero ahora ya no para confusión, ahora ya no para que quedaran burlados, ahora ya no para que desistieran de lo que tenían pensado hacer, sino que hoy viene Dios y los hace hablar otra vez en todas las lenguas, pero ahora para bendición, ahora para edificación, ahora para dar vida, ahora para traer buenas nuevas. Ahora, fíjate bien, Dios viene y mira el corazón de las personas que están ahí, y entonces Dios dice, descendamos ahora, pero ahora ya no va a ser como la primera vez, que fue para confusión. Ahora vamos a descender, pero para bendecir. Entonces, fíjate bien, ahí comienza la iglesia, ahí comienza el cuerpo de Cristo a tomar propósito, a entender por qué Dios los había escogido. Y ese propósito hasta el día de hoy aún está funcionando. Entonces, fíjate que lo que yo quiero que tú veas en esta oportunidad es que este acontecimiento donde se manifestaron estas lenguas de fuego no fue en un templo, no fue en un lugar como conocemos hoy, como la iglesia o como el templo, como el edificio donde nos congregamos, no. Este derramamiento donde se manifestó la gloria de Dios, donde se vio la presencia de Dios, fue en una casa. Y oye bien, en este momento nosotros como iglesia estamos confinados a nuestras casas. ¿Qué te dice eso? Lo que te dice eso es que ahí en tu casa también se manifiesta la presencia de Dios. Ahí en tu casa también la gloria de Dios se manifiesta. Ahí en tu casa está abierto el cielo también para que la gloria de Dios descienda ahí a tu casa. Pero es muy importante que tú puedas comprender esto. Si tú ya fuiste antes bautizado con el Espíritu Santo, qué bueno. Me alegro mucho. Pero fíjate bien que también la palabra de Dios dice que aunque nosotros ya sentimos esa llenura, esa presencia gloriosa de hablar en otras lenguas, de hablar en lenguas espirituales, de hablar en lenguas angélicas, etcétera, etcétera, quiero decirte que dice la palabra de Dios que aunque eso fue un evento, nosotros debemos de estarnos llenando constantemente de la presencia de Dios. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que eso que ocurrió ahí debería de ser parte de nuestra vida. Debería ser parte de nuestra vida cristiana. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros constantemente deberíamos de estar manifestando la gloria de Dios ahí en nuestras casas. Fíjate bien, ¿por qué digo esto? Porque fíjate que hoy estuve reunido con algunos pastores, con dos específicamente, y estuvimos hablando y analizando un poco sobre la situación de la iglesia y de algunos cristianos. Y fíjate que yo sé que posiblemente tú no eres uno de ellos, pero hay algunos cristianos que están esperando que
los templos se abran, las iglesias se abran otra vez para que la gloria de Dios se manifieste, para sentir esa presencia de Dios, para llenarse nuevamente de la presencia de Dios, para hablar esas lenguas espirituales otra vez, para, oye bien, activarse otra vez y como comenzar, como que le pusieron pausa a su propósito, al propósito que Dios le dio, como que le pusieron pausa a su ministerio, como que le pusieron pausa a sus dones y a todo lo que Dios les ha dado y les ha mandado. Fíjate bien, como que Dios ahorita también está de vacaciones y entonces la iglesia también está de vacaciones, pero déjame decirte que no es así. Es más, ahorita es cuando tú como iglesia, yo como iglesia, debemos de estar haciendo, sin olvidar, fíjate bien, que es Dios obrando a través de nosotros, haciendo esos propósitos que Él nos mandó a hacer. Entonces, lo que tú tienes que comprender es que ahí en tu casa, tú puedes provocar esa gloria. Tú puedes abrir los cielos ahí. Dios lo que anda buscando es gente de fe. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo creo que si tú estás hoy aquí invirtiendo este tiempo para oír a Dios, yo sé que tú eres un adorador, que tú de todo corazón quieres agradar a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que es precisamente eso, un corazón correcto, una actitud correcta, la que Dios anda buscando para manifestar su gloria. ¿Para qué? Para descender. Fíjate bien que a partir de ahí, donde Él ve que 2 o 3 se reúnen, fíjate bien, no necesitamos tener los 150, 200 miembros, no, donde 2 o 3 se reúnen, ahí va a descender Él. Así como sucedió en el Pentecostés, ahí va a descender donde vea que hay 2 que se ponen de acuerdo, porque estos estaban ¿qué? Unánimes juntos, estaban en el mismo espíritu, estaban en el mismo sentir, tenían el mismo propósito, fíjate bien, estaban de común acuerdo con respecto a ¿qué? A adorar a Dios, con esa sinceridad de corazón. Y es ahí donde Dios viene a descender y manifiesta su gloria, manifiesta su presencia. Pero oye bien, es importante que estén las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste. ¿Por qué, amado hermano? Porque si tú ya te diste cuenta, los que estaban ahí estaban ciertamente en una casa, pero tenían ¿qué? La actitud correcta. Y es que, ¿sabes qué? Es muy importante que nosotros podamos tener la actitud correcta delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no todos tienen una actitud correcta delante de Dios, y eso contrista al Espíritu, y ahí es en donde Él no se puede manifestar, ahí es donde su gloria no puede descender. Y es importante que también haya fe, que nosotros creamos que esto fue dado por Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo había prometido. Si tú vas ahí a Joel capítulo 2, verso 28, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, una de las cosas que tú tienes que comprender es que si tú crees en esto, tienes que darte cuenta que este don, esta bendición, es para todos, absolutamente todos. Mire, hasta los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso, pastor? Que los niños pueden ser llenos. Bueno, en la Biblia está. Cuando Juan el Bautista estaba aún en el vientre de su madre y María todavía estaba embarazada, ahí Juan fue conmovido, fue lleno de la presencia de Dios y saltaba en el vientre de su madre. Entonces, todos, esta bendición es para todos. Fíjate bien, por eso es que Él lo que necesita es encontrar fe. Si tú tienes fe que este don, este regalo, el regalo más grande que Dios ha dado es que Él venga personalmente a morar en tu vida. Fíjate bien, si tú crees eso, entonces tienes la actitud correcta de comprender
que esto ya estaba profetizado. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también el mismo Señor Jesús lo profetizó y Él mismo prometió que esto iba a ocurrir. Si tú vas a Hechos capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, el Señor Jesús con sus discípulos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira, aquí tenemos una promesa hecha por Dios, confirmada por Jesús, y luego que se hizo cierta a través de este evento. Entonces, fíjate bien, lo que está esperando Dios primero es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees que eso es lo que Dios diseñó para tu vida y tú crees en tu corazón, entonces tú no solamente vas a ser bautizado, sino que vas a seguir ¿qué? Siendo lleno después de esto, lleno de la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero, como ya te dije, aquellos que recibieron ese regalo grande tenían la actitud correcta delante de Dios. Estos estaban ¿qué? Unánimes juntos, estaban en el mismo sentir, tenían fe, eran adoradores en espíritu y en verdad, habían nacido de nuevo. Ahora, fíjate bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en una casa hay pleitos, hay gritos, hay riñas, hay divisiones, hay malas palabras, si ahí hay celos, si hay envidias, si hay amarguras? ¿Cómo se puede manifestar la gloria de Dios ahí? No se puede. Definitivamente no se puede. Dice que las personas tienen que estar unánimes juntos. Eso quiere decir que deben de estar en el mismo sentir. Tiene que haber unidad. Yo ayer te hablé con respecto a la unidad que existe cuando un hombre y una mujer se casan. Dice que ya no serán dos, sino que serán una sola carne, y habla de unidad. Aquí está hablando precisamente de esa unidad. ¿Por qué? Porque en la familia, fíjate bien, cuando el Espíritu Santo está en una familia, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el vínculo de la unidad. Y entonces, como el Espíritu Santo está en cada uno de ellos, ahí se puede manifestar la unidad. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo no está en ellos, en los miembros de una casa? ¿Qué es lo que va a haber ahí? La pura carne. Y la palabra dice que la carne es contra el Espíritu. Y la carne a lo espiritual le llama locura. Y entonces nunca va a poder manifestarse la gloria de Dios ahí. Pero tú, fíjate bien, tú que estás ahí en tu casa y en tu familia, ya llegó la presencia de Dios, ya llegó el Espíritu Santo. Entonces lo único que hay que es crear ese ambiente de unidad, crear ese ambiente de armonía. Por eso es que donde el Espíritu Santo llega, el corazón de los padres se vuelve al de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelve al de los padres. ¿Para qué? Para crear la gloria de Dios. Si había problema con el matrimonio, al llegar el Espíritu Santo ahí, deben de ¿qué? De darse esa reconciliación y tener esa unidad y esa comunión. Fíjate bien, ¿por qué? Porque es ahí donde Dios envía su bendición. Por eso es que el Salmo dice, qué bueno es cuando los hermanos están en unidad en la congregación. ¿Por qué? Porque ahí en la unidad es donde envía Dios su bendición, dice. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la casa debemos de crear el ambiente para que la gloria de Dios se manifieste. Dice que con dos que se pongan de acuerdo, ahí se va a manifestar Él. Pero, obviamente,
tenemos que comprender que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y si tú eres uno de ellos, tú sabes que ahora en tu casa tú puedes hacer descender la presencia de Dios. Ahí están los cielos abiertos. ¿Para qué? Para que esas lenguas de fuego sigan descendiendo sobre tu vida. Para que esas lenguas de fuego sigan perfeccionando la obra que el Señor ya comenzó en ti. Pero aquí es en donde yo te decía que la actitud es muy importante ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de cuidar la presencia de Dios, debemos de anhelarla. Nosotros debemos de entender que somos administradores de la gloria de Dios, que sabemos que cuando hay alguien que no discierne estas cosas, va a tener una mala actitud ante la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? En ese día de Pentecostés había gente, otras personas, que tenían una actitud negativa ante la gloria, ante la presencia de Dios. Y déjame decirte que muchas veces en la iglesia, o aún ahí en la misma casa, porque posiblemente no todos sean cristianos, o si algunos son cristianos todavía no les ha revelado el Espíritu Santo qué tan importante es su gloria, que no le dan la importancia de vida. Pero yo te quiero seguir leyendo qué fue lo que sucedió cuando hubo esas lenguas de fuego que se derramaron sobre la iglesia en aquel día. En el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, entonces fíjate bien, cuando ocurrió esto tan glorioso, tan lindo, habían quienes estaban llenándose de la presencia de Dios, hablando en lenguas, en otras lenguas, contemplando la hermosura de Dios, gritando, gozándose, danzando. Era una fiesta, fíjate bien. Pero había un grupo que cuando vio la gloria de Dios, que cuando los vio a ellos, en lugar de estar en el mismo sentir que ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que estaban confusos. ¿Eso qué quiere decir? Que se confundieron. Estar confundido es no saber, no discernir, no entender, no comprender qué es lo que está sucediendo. Y esto es como que ya el 5 se les sobó. Esto es como que ya pelaron cables. Estaban confundidos. Ellos no sabían qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque nunca antes, oye bien eso, nunca antes había sucedido algo como eso. Y entonces muchas personas que no logran comprender, no logran discernir la gloria de Dios, se confunden, fíjate bien, y eso hasta cierto punto es normal, pero no debería de ser la actitud de los hijos de Dios, sino que la actitud de los hijos de Dios debe de ser como aquellos que fueron llenos de la presencia de Dios. Quiero seguirte leyendo. En el versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y entonces, fíjate bien, que aquí había otro grupo de personas que dice que estaban, ¿qué? Atónitos. ¿Qué significa esto? Mira, que estaban peor que confundidos. Atónitos quiere decir atontados. Ellos estaban más que confundidos. Y otros dicen que estaban, ¿qué? Maravillados. Y posiblemente muchos se queden maravillados de ver la gloria de Dios, pero eso no es suficiente.
Cuando alguien está maravillado es porque posiblemente desea eso, pero hay 1.000.000 de kilómetros, fíjate bien, entre desear algo y tomar la decisión, tomar la convicción de ser parte de. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando se manifiesta la gloria de Dios, muchas veces no todos entran a la presencia de Dios, no todos entran a ese lugar santísimo, no todos entran al tálamo de Dios, no todos entran a sus aposentos, sino que hay algunos que se quedan maravillados, se quedan encantados de ver la gloria de Dios, pero déjame decirte que eso no les beneficia en nada. ¿Por qué? Porque aquí lo que Dios quiere es que tú puedas experimentar en tu carne propia qué es la gloria de Dios, qué es estar dentro de la gloria de Dios, estar dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, fíjate bien, ver a alguien que está nadando en una piscina a que tú te metas en ella y que tú te mojes, que tú te sumerjas en ella y que puedas experimentar en tu cuerpo sentir esa agua bendita. No es lo mismo ver que experimentar. Así como hay un dicho por ahí, no es igual verla que bailar con ella. Y entonces aquí había gente que estaban maravillados, estaban extasiados. ¡Hala, qué bonito, qué precioso! Y así hay muchos cristianos que quizás hasta andan dando testimonio, fíjate bien, porque cuando les preguntan, cuando llegan a su casa quizás, ¿y qué tal estuvo el culto hoy? Estuvo pero precioso, glorioso, hubo gente llenándose, gente hablando en lenguas, gente gritando, gozándose, gente moqueando, llorando. ¿Y cómo te diste cuenta de todo eso? Porque yo me di cuenta, porque yo estaba viendo. Pero una cosa es que estés viendo y que te goces y hasta, pero otra cosa es que te sumerjas en ese río, que tú seas parte de, que tú experimentes, porque ahí, en su presencia, en su gloria, fíjate bien, es donde nosotros somos empoderados, somos capacitados, ahí somos ungidos. Ahí es en donde nuestros ojos espirituales se abren para que podamos ver con los ojos de Dios y saber qué es lo que Él quiere, porque Él te está llenando con su presencia, porque Él te está fortaleciendo, porque Él quiere derramar de su espíritu sobre tu vida, porque Él quiere que tú entres constantemente en su presencia. Pero en el verso 12 había otro grupo, fíjate bien, ahorita ya van 3, 4. Dice, y estaban todos perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, perplejo es con la boca abierta. Perplejo es que estaban de mirones, y sí estaban sorprendidos, fíjate bien, pero igual, gente que está circunspecta. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente son espectadores. ¿Sabes cómo es? Es más o menos cuando tú vas a un partido de fútbol, ¿verdad? Están los jugadores ahí que están metiendo los goles, ellos son los protagonistas. Y están los espectadores, eso quiere decir el público que solo llega a sentarse, pagó su entrada para irse a entretener, para irse a divertir, a algunos para irle a mentar la mamá al árbitro, otros para ir a insultar a los jugadores, etcétera, pero solo van a divertirse, a entretenerse, a pasar el rato. Y entonces también aquí vemos a otro grupo que solamente eran espectadores, nada más, y que estaban gozándose, nada más. Pero una cosa es, como yo te decía, ser parte de esos jugadores que son los protagonistas que están haciendo historia, a ir simplemente a sentarse y a ver cómo otros reciben bendición. Y también en la iglesia se da esto. Y posiblemente en la misma casa, que vean que quizás solamente son unos pocos que son los que están metiéndose en la gloria de Dios, llenándose de la presencia de Dios, siendo llenos, permitiendo que esas lenguas de fuego vengan sobre su vida. Fíjate bien, y ellos están como espectadores, ¿verdad? Solamente viendo de lejos
cómo Dios está obrando en el resto de su familia. Y déjame decirte que Dios es un Dios de familia. Dios no quiere que nadie se quede afuera. Por eso es que yo te leí la profecía en Joel 2:28, porque habla de los ancianos, habla de los jóvenes, de las jovencitas, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de hombres. Dice sobre toda carne. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que toda la familia pueda ser parte de esta bendición, que todos nosotros podamos estar llenos de su presencia y estar, fíjate bien, bajo ese cielo abierto en donde descienden estas lenguas de fuego. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que debemos de tener la actitud correcta, la gloria de Dios se manifieste. Pero había otro grupo más. En el verso 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Eso quiere decir, están borrachos, están bolos. Mira, nunca hacen falta aquellos que nos han criticado, que nos han juzgado, que nos han condenado, que dicen: ustedes son una bola de locos, que se ponen a gritar, a danzar, a brincar, a llorar. Y mira, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo espiritual se discierne con lo espiritual, que la carne no puede discernir lo espiritual. Y fíjate bien que aquí encontramos a gente hasta levantando falso testimonio, mintiendo, levantando bolas. ¿Por qué? Porque ciertamente aquellos estaban tomados por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pensaron ellos? Burlándose, dice, dijeron: estos están borrachos. ¿Sabe qué? Esa es la actitud que tiene un religioso que no ha experimentado. Habla de Dios, ha oído de Dios, pero no ha experimentado en su carne propia, no ha sentido esa gloria que tú ya sentiste de ser lleno de la presencia de Dios, de sentir esas lenguas de fuego en tu vida. Ellos no han experimentado eso, sino que solamente han conocido a un Dios que lo han conocido ¿de qué? De oídas, pero no es suficiente. Es necesario tener un encuentro personal con Él, es necesario nacer de nuevo, es necesario convertirse en una nueva criatura, es necesario entrar a ese río de su presencia y sumergirse ahí, fíjate bien, porque de lo contrario también hay quienes que pueden ¿qué? Burlarse. Y no solamente eso, sino que entonces aquí viene la crítica, aquí viene la condena, aquí viene el juicio contra aquellos que hemos experimentado esas lenguas de fuego, su presencia, su gloria en nuestras vidas. Y eso tampoco te tiene que molestar a ti. Eso tampoco tiene que quitarte la bendición, eso tampoco te tiene que estorbar, eso tampoco tiene que cohibirte o inhibirte para que tú no sigas entrando en la presencia de Dios, porque yo no sé hasta dónde, porque posiblemente ahí en la misma casa, quizás la esposa sí es cristiano y su esposo no, o quizás los padres sí son cristianos y los hijos no, o posiblemente los hijos sí y los padres no, y hay posiblemente que no toda la familia se ha convertido, y unos se convierten en jueces de otro, porque dice: mira, ¿y para qué vas ahí a la iglesia si vos no cambias, si sos el mismo o sos la misma, y que vos no has cambiado para nada, que sos una hipócrita, que sos una... Mira, y hay gente que nos acusa, nos condena y nos quiere ¿qué? Inhibir, nos quiere que tú te abstengas de... Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que nada debe de estorbarte para que tú puedas entrar a su presencia, que tú puedas seguir llenándote. No importa que ahí en tu misma casa te digan lo que sea, o que se burlen, fíjate bien, y que te digan que sos un loco, que sos una loca, que no te estorbe nada, y tú sabes que tu relación es con Dios y con nadie más. Y dice la palabra de Dios que para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Y tú ya no estás en pecado, sino que ahora estás en Cristo. Y por lo tanto, nadie te puede juzgar,
nadie te puede condenar, nadie te puede señalar. ¿Por qué? Porque tú ahora eres su hija, su hijo, y por lo tanto tienes acceso a ese lugar santísimo, a ese lugar donde descienden esas lenguas de fuego. Entonces, también había un grupo que estaba en la pura carne, que estaban juzgando, que estaban condenando y hasta burlándose, fíjate bien, de eso tan santo, tan maravilloso que es el derramamiento de su Espíritu Santo. Pero con esto quiero terminar. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios diseñó esto? Esto de enviar esas lenguas de fuego a tu vida. Eso de llenar el derramamiento de su Espíritu Santo sobre tu vida. Eso de que Dios baje del cielo, fíjate bien, para habitar en ti, tiene un propósito. Tiene un propósito grande, y no es solamente porque Dios lo quiso así o porque Él pensó que así era mejor, no. Y aquí es en donde mucho pueblo no sabe para qué es, no sabe por qué Dios determinó que Él iba a bajar del cielo y llenarte ahora con su presencia. No solamente era para que tú te sintieras bien, no solamente era para que tú te sintieras mejor, o sea, sí también cumple esas funciones, pero el propósito no es ese, fíjate bien. Sí, ciertamente, Él cuando viene a tu vida, tú te sientes más fortalecido, tú te sientes mejor, tú te sientes amado, tú te sientes bienvenido en la presencia de Dios, tú te sientes aprobado, tú puedes contemplar la hermosura de su santidad. Pero eso son los beneficios, fíjate bien, pero el propósito por el cual Dios diseñó llenarte a ti con su poder, con su presencia, con su autoridad, con su dunamis, es algo mayor que eso, es algo mayor que tú, es algo mayor que yo, es algo mayor que la iglesia, porque eso así lo diseñó Dios y está en su corazón. Entonces, con esto quiero ir concluyendo, y eso es lo que yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón, y eso es lo que Dios quiere que tú puedas comprender. Y te lo voy a decir con mucho amor. Te lo voy a decir con todo el amor de mi corazón, porque yo no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, pero debemos de decir lo que la palabra de Dios dice y debemos de decir lo que Dios dijo. Y aquí es en donde nosotros somos confrontados. Y aquí es donde nosotros nos examinamos a nosotros mismos. Pero te quiero dar primero un propósito. ¿Por qué tú tienes ahora la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué el Espíritu Santo está en ti y te ha empoderado? ¿Y por qué te debes de seguir llenando con la presencia de Dios? Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, escucha bien porque esto es importantísimo que tú lo puedas comprender. El Señor Jesucristo hablando aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, con propósito, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ya estás entendiendo por qué Dios diseñó llenarte de la presencia de Dios. Que esas lenguas de fuego vinieran a tu vida, que Él mismo descendiera del cielo para habitar en ti. Bueno, aquí te lo deja bien claro el Señor Jesucristo, para que tú te constituyas en su testigo, no en testigo de Jehová, sino en testigo de Cristo. En testigo de Cristo. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo, ese hablar en lenguas, ese hablar en lenguas angelicales, en otras lenguas, en lenguas espirituales, en cantar himnos, el que tú te derrames delante de Él y que Él se derrame en ti, que tú te goces delante de Él, no es, fíjate bien, no es con el propósito de
que tú te sientas mejor, que tú te fortalezcas. Esos son los beneficios. No es con el propósito de que tú te sientas amado, que tú te sientas bienvenido. Esos son los beneficios de el propósito por el cual Dios diseñó venir y habitar en ti, derramarse Él sobre tu vida, es porque quiere tu boca, quiere tu lengua, quiere tus manos, quiere tu cuerpo, quiere que tú te constituyas en testigo. Ahora, yo te lo dije al principio de este punto y te lo advertí y te lo voy a decir con todo mi amor. ¿Qué pasa? Si tú estás como esos 120 con fe, adorando en espíritu y en verdad, y el fuego desciende sobre tu vida y tú te llenas y te gozas y empiezas a hablar en cántico nuevo, en hablar en tus lenguas y a llenarte y a derramarte, y el Espíritu se derrama en ti y la lengua de fuego cae sobre ti. Y tú luego dices, qué delicioso es estar en la presencia de Dios. Qué rico, no hay nada mejor que el hombre pueda experimentar que contemplar la hermosura de su santidad. Pero si eso se queda hasta ahí y tú no sientes carga por los que no conocen a Cristo, tú estás indiferente ante esas personas, y más si es en tu casa. Yo espero que no hayas traído casco hoy al discipulado. Más si es en tu casa, déjame decirte que solamente estamos cayendo en religiosidad. Solo estamos siendo parte de una religión. Y Cristo no es religión. El Espíritu Santo, su presencia, no es religión, no es religiosidad. Él diseñó esto para darte valentía. Que ahí en tu misma casa, aunque te digan hipócrita, mentirosa o mentiroso, doble cara, que te digan fariseo, lo que te digan, tú estés ahí siempre con el botón en el dedo, porque Dios no quita su dedo del botón, y el botón que Él está presionando es que las almas se tengan que convertir, y más si es en tu casa, en tu propia familia, porque para eso te alcanzó Él primero a ti. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, pero no es porque a través de tu fe tu familia se va a salvar, no, sino porque tú ahora creyendo y siendo lleno del Espíritu Santo vas a evangelizar y vas a alcanzar ahora a tu casa, y entonces tu casa va a ser salvo a través de tu predicación. Entonces, si tú no estás cumpliendo con el propósito por el cual Él te está llenando, Él te está trayendo a su gloria, a su presencia, y simplemente nos quedamos con esa experiencia, déjame decirte que es igual, y voy a dar una ilustración grotesca. Es igual, vamos otra vez al partido de fútbol, es igual como que tú fueras uno de los jugadores que están ahí, y cada vez que te ponen el balón para que metas un gol, lo tiras para afuera. Cada vez que marcan un penalti para que tú metas un gol, eso es para que las almas se conviertan. Tú lo tiras para afuera y nunca metes un gol, pero te tienen como delantero para meter goles, pero nunca metes un gol. Así es aquellos que están hablando de que qué rica la presencia de Dios, y que están hablando en lenguas, en cántico nuevo, y se miran muy espirituales, pero se han olvidado que Dios nos dio este don tan precioso para que seamos sus testigos, porque este don lo que hace es que te da la valentía, te da el denuedo, te da el poder, te da la autoridad de convertirse en testigo de Cristo. Y si tú no lo estás haciendo, déjame decirte que entonces has perdido de vista lo más importante, que son las almas. Y para ese propósito fue que Dios nos dio las lenguas de fuego. Quiero concluir con esto. Los religiosos
no caben en el reino de Dios, no caben en la iglesia de Dios. Los religiosos son aquellos que aparentan que son espirituales. Cuando tú los oyes hablar, ya parece que caminan en el agua, pero hay que ver cuántas almas se han convertido a través de su vida, de su ministerio. Los religiosos no son bienvenidos en el reino. Solamente aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que logran entender cuáles son los propósitos por los cuales Dios los ha escogido. Y hoy solamente te voy a mencionar 2 propósitos eternos que tiene Dios. Y Él tiene su dedo en el botón, y así tú le vengas a hablar a Él de qué bonito estuvo la situación, y que tú le vengas a hablar de tu situación o de tus problemas y todo, y lo que tú quieras distraerlo a Él y darle una su vuelta con respecto a eso, Él tiene su dedo puesto en ese botón, y Él no va a cambiar su mirada, no va a cambiar su intención, Él no va a cambiar su deseo con respecto a esos 2 propósitos eternos. Uno es que las personas se conviertan a través de ti. Uno, el Señor tiene apachado ese botón, y no importa cuánto drama nosotros podamos hacer delante de Él, no importa cuánto cuento nosotros le podamos dar a Él, Él tiene ese botón de decir a cuántos evangelizaste hoy, a cuántos le hablaste de mí hoy, cuántos me recibieron hoy. Él siempre tiene ese dedo en el botón. Y número 2, Él vino a darte su Espíritu Santo para que la imagen de Cristo sea formada en ti, para que tu santificación no se detenga, para que tú camines en esas buenas obras que Él ya diseñó, para que tú andes en ellas desde antes de la fundación del mundo, para que tú seas otra persona, una nueva criatura que se parezca cada día más a su Hijo. Esos 2 botones Él los tiene presionados, y yo espero que tú puedas comprender que estas lenguas de fuego vinieron para esos 2 propósitos eternos, para que las personas de tu casa, de tu vecindario, de tu barrio, de tu trabajo, donde tú llegues, porque ahí va la presencia de Dios, se conviertan a Cristo. Y 2, que tú te parezcas cada día más al Señor Jesús. Con esto quiero concluir. Si hay alguien que quizás todavía no ha nacido de nuevo y quiere hoy que esas lenguas de fuego vengan sobre su vida, que el Espíritu Santo venga a morar ahora, que descienda Dios mismo a su vida ahora, y quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, quiero que repita conmigo esta oración. Y si hay alguien que también se ha apartado y ha estado en la misma actitud quizás de esas 6 tipos de personas, que quizás hasta se han burlado, han juzgado, han condenado, han interpretado mal, se han confundido, han estado hasta maravillados, pero no han experimentado y hoy quieren experimentar. Bueno, también puedes repetir conmigo esta oración. Pero hay un tercer grupo. Si tú eres uno de que has olvidado por qué Dios descendió del cielo para habitar en ti, que es que tú seas su testigo, y no has sido testigo, a nadie has evangelizado, ni le has hablado de Él. Es más, la gente ni siquiera sabe que eres cristiano, porque hay algunos que así son. Nadie sabe que son cristianos, solo ellos. ¿Por qué? Porque no dan testimonio. Bueno, si tú eres uno de ellos, déjame decirte que tú necesitas pedirle perdón a Dios también. Y entender que ahora Él te está percibiendo y te está revelando, te está diciendo claramente por qué Él vino del cielo a descender a tu vida, porque Él te llena constantemente, porque Él te ministra constantemente. No es solamente para que tú te sientas bien y fortalecido. Él quiere que tú puedas ser de bendición para las personas que te rodean. Entonces, si tú eres uno de estos 3, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por Jesús que subió a la cruz. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador.
Te pido que tú vengas ahora con tu Espíritu Santo sobre mi vida y habites ahora en mí. Que esas lenguas de fuego vengan hoy sobre mi vida. Que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y de aquí en adelante, Señor, yo pueda ser una persona diferente que camine de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.